O sea que la semana que viene terminemos el práctico y lo entreguemos. Bueno, operaciones. Radicales. Entonces, operaciones con radicales. La primera operación que vamos a ver es la suma. Entonces, para sumar radicales es necesario que sean iguales, ¿no? O sea, si queremos sumar radicales, es importante que los radicales sean iguales, ¿no? Bueno, antes quería ver otro tema. Antes, disculpen, vamos a ver otra. Bueno, vamos a hacer esto y después lo hacemos. Me estoy olvidando de algo importantísimo. Bueno, entonces, para sumar radicales, o raíces, estos deben de ser iguales. Deben de ser iguales. Cuando digo iguales, recuerden que dos raíces van a ser iguales cuando tienen igual índice, igual radical. Es decir, deben tener igual índice e igual radical. Igual índice de igual índice y igual radical. Entonces, cuando para sumar radicales, aparte de que deben ser iguales, lo que se va a hacer es el procedimiento para sumar, o la suma de radicales va a ser igual a, vamos a ver acá, estaba pensando cómo lo voy a poner. Porque la suma también va a tener el mismo radical, o sea, yo no quiero hablar acá de semejante, porque no vamos a utilizar la palabra semejante cuando veamos expresión algebraica. Pero se podría decir acá, a ver quién quiere entrar. Vamos a hacer un ejemplo y después lo ponemos. Vamos a explicar con ejemplo y después lo ponemos lo que queríamos poner. Supongamos que tuviéramos acá raíz cuadrada de 3 más 5 raíz cuadrada de 3 menos, no sé, un medio, por ejemplo, raíz cuadrada de 3. Entonces, vamos a poder sumar radicales cuando las raíces sean iguales. Si las raíces son iguales, entonces vamos a proceder a lo siguiente. La suma también va a tener, como estamos sumando radicales, entonces lo que se procede es, vamos a sumar solamente los números que acompañan a las raíces. En este caso sería, vamos a poner, vamos a sumar los números que acompañan a las raíces. Sería 1 más 5 menos un medio. Todo eso por la raíz cuadrada de 3. Porque estamos sumando raíces, o sea que el resultado también van a ser raíces, o sea, van a ser la misma raíz. Estamos sumando las raíces cuadradas de 3. El resultado que voy a obtener son raíces cuadradas de 3. Entonces lo que se procede es simplemente sumar la parte numérica que está afuera, o los factores que están afuera del radical. Entonces sería 1 más 5 menos un medio. Y esto va a ser igual a
6, 12, 11. 11 medio. Entonces suma, va a ser igual a 11 medio. Raíz cuadrada de 3. Otro ejemplo podría ser menos 3 raíz cuadrada de 5, o raíz cúbica de 5, menos 7 raíz cúbica de 5, más 12 raíz cúbica de 5, menos 3 raíz cúbica de 5. Bueno, entonces esto lo que vamos a hacer es simplemente sumar los factores que acompañan a cada una de las raíces, o los números que acompañan a cada una de las raíces. O sea, va a ser menos 3, menos 7, más 12, menos 3. Entonces, simplemente es como estar sumando naranjas, digamos, de alguna forma. Sería menos 3 naranjas, menos 7 naranjas, más 12 naranjas, menos 3 naranjas. O sea que vamos a sumar solamente la cantidad de raíces que tenemos en cada término. Menos 3 raíz cúbica de 5, menos 7 raíz cúbica de 5, más 12 raíz cúbica de 3, menos 3 raíz cúbica de 5. Entonces esto va a ser igual a menos 1. Esto va a ser igual a menos 1. Entonces pongamos acá menos raíz cúbica de 5. El resultado. Lo que vamos a sumar solamente son los factores que acompañan a las raíces igual. Bueno, eso por un lado, o sea que para sumar raíces o para restar, también podríamos poner el título suma y resta de raíces, lo que se necesita es que las raíces sean iguales. Y luego se procede a sumar las raíces, ¿no? O sea, vamos a sumar la parte, no quiero hablar de coeficiente acá, pero sería el factor, los factores numéricos que están afuera de las raíces. Y va a sumar eso. O los números que están multiplicando a las raíces. Sería menos 3, menos 7, más 12, menos 3, igual a menos 1. Y serían las cuentas también. Pero esto es importante, ¿no? Que para sumar radicales, que las raíces deben ser iguales, deben de ser iguales. O sea, las raíces deben de ser iguales. O sea, ¿cuándo dos raíces van a ser iguales? Cuando tienen el mismo índice y el mismo radical. Bueno, puede ocurrir que tengamos este caso. Acá vamos a poner suma y resta. Pero podrían ocurrir que tengamos este caso. Voy a poner acá abajo la mano. Podría ocurrir que tengamos este caso. Un C. Un C que podría ser esto de acá. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 48 más la raíz cuadrada de 27. Entonces, esa raíz, esa suma, así como está, no lo vamos a poder sumar. Fíjense que es raíz cuadrada de 48 más la raíz cuadrada de 27. Claro, exactamente, Darío. Acá es como, no lo sabemos todavía, no vimos todavía, pero es como sacar factor común, la raíz cuadrada de 3. Entonces me queda esta suma que yo lo voy a poder sumar directamente. Ya conocen, creo, los casos factoriales, capaz que lo vieron ahí en el curso de ingreso, podría haberlo nombrado, ¿no? Sacar factor común, las raíces. Pero fíjense que acá arriba no vamos a poder sumar así como está, porque dice raíz cuadrada de 48 más raíz cuadrada de 27. Esas raíces no son iguales, aparentemente no vamos a poder seguir operando, pero si hacemos algunos cálculos, algunas operaciones, si podemos de alguna forma seguir operando, hacer algún paso algebraico,
a lo mejor podemos conseguir raíces iguales. De hecho, ahora vamos a ver dos cosas. Vamos a ver primero cómo introducir un factor dentro de un radical y después cómo extraer factores fuera de un radical. Entonces, fíjense que ustedes... Bueno, este sería un caso, pero podría haber otros casos también. Y no me acuerdo si lo vimos en la clase anterior. Miren, a ver, estoy pensando, a ver si... Estoy pensando... estoy pensando en una cosa. No, bueno, estaba pensando en hacer otra cosa, pero no va a salir mal. Entonces, fíjense que vamos a ver dos temas ahora, lo voy a poner con rojo porque en realidad venía antes de la suma, que me olvidé y no quería volver atrás, antes de las operaciones. Entonces, vamos a ver una cosa que es introducción de factores dentro de un radical. Introducción de factores dentro de un radical. Entonces, la introducción de factores dentro de un radical. Introducir un factor adentro de un radical. Bueno, este artefacto, esta operación, lo vamos como todas las propiedades que van saliendo, vamos a tenerlos en cuenta. En algunos casos nos van a ayudar, en otros casos no. Para eso están las herramientas o las operaciones, las propiedades que vamos encontrando. La idea es ir observando y ir viendo si nos sirve o no nos sirve para agilizar, para resolver algo. Bueno, eso también vamos a ver que algunas veces nos va a servir, otras veces no, depende. Vamos a dar algunas aplicaciones. Pero vamos a introducir factores dentro de un radical. Dentro de un radical significa es meterlo como parte del radical. Eso es. A esas raíces las podemos escribir como 16 por la raíz cuadrada de 16 por 3 más la raíz cuadrada de 9 por 3. Sí, ahora vamos a ver enseguida eso, cómo vamos a poder hacer para obtener raíces iguales y poder sumar. Pero sí lo podemos descomponer de esa forma, perfectamente. Exactamente. Fíjense que acá vamos a introducir factores dentro de un radical. O sea que si yo, por ejemplo, tengo acá A con la raíz enésima, por la raíz enésima de A, ¿cómo hacer para introducir este factor dentro del radical? O sea, que sea parte del radical. Es muy sencillo, esto no es tanta ciencia. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a introducir ese factor dentro del radical. Que lo vamos a colocar acá, lo voy a poner con otro color. B por la raíz. El B se lo pone por la raíz, ¿no? Le pone dentro de la N, ¿no? Exactamente. Va a entrar, ese factor se va a introducir o se va a entrar como parte del radicando y va a entrar con exponente igual al índice. O sea, va a entrar con exponente N. Acá, si yo le voy con otro color. O sea, si tengo acá, por ejemplo, una raíz enésima de A, pues esto va a entrar acá como una raíz también. Va a entrar dentro del radicando, pero no, acá va a entrar con exponente N. Va a entrar se va a introducir con un exponente N. No, por ejemplo, podemos tener en el caso de que estuviéramos 2 por la raíz cuarta de 3. Esto va a ser igual a la raíz cuarta de 2 al cuadrado, o la cuarta, perdón, por 3.
va a entrar dentro del radical, o va a ser parte del radicando, pero entra con exponente igual al índice. Fíjense que esto si hacemos la propiedad distributiva acá de la raíz, se va a quedar la raíz enésima de g a la n, daría para que entonces, el b va a entrar como dentro del radicando con exponente igual al índice. Fíjense que si estos son iguales, ¿por qué son iguales? Bueno, porque yo podría de nuevo aplicar la propiedad distributiva, miren acá. Yo podría aplicar acá la propiedad distributiva de la raíz, que es la raíz enésima de b a la n, o la raíz enésima de a, y esto es independientemente de que si n es impar, dijimos que podíamos cancelar directamente. Si n es par, esto va a ser igual a b, o sea, va a quedar igual, acá va a quedar igual a b, por la raíz enésima de a. Va a quedar de esa forma. ¿Ven? O sea que, por eso, acá el radicando va a entrar con exponente igual a n. Ya vamos a ver cuándo nos va a servir y cuándo no. Entonces podremos tener otro, podríamos hacer, por ejemplo, 7 por la raíz cúbica de 5, por ejemplo. O de 20, no sé por qué. O de 4. Esto va a entrar el 7, se va a introducir dentro del radical, como 7 al cubo. O sea, va a entrar con un exponente igual al índice. 7 al cubo por 4. De esa forma vamos a introducir factores dentro del radical. Y ahora fíjense que extraer factores de fuera del radical va a ser un proceso inverso a esto. Pero vamos a ver un truco para hacerlo rápido y listo. Vamos a ver acá extracción de factores fuera del radical. Vamos a extraer factores fuera del radical. Profesor, Sí, disculpe, ahí el 2 elevado a la 4 está multiplicando con el otro número cuando se sí, pone sí. dentro de Y entra, radicando. exactamente, capaz que me olvidé de decir eso. El factor que quiero introducir entra multiplicando al radicando, Bien, pero muchas entra gracias. de nada. Capaz que me olvidé esa parte, yo le dije entra, digamos, sino cómo entra, ¿no? Ese factor va a entrar acá multiplicando al radicando con exponente igual al índice. O sea, va a quedar 2 por elevado a la cuarta por 3. O sea, entra multiplicando el radicando con exponente igual al del índice. Igual al índice. Bueno, ahora vemos extracción de factores fuera del radical. ¿Cómo vamos a extraer? Si tenemos esto, ¿cómo vamos a llegar a esto? Porque la idea acá lo introducimos, la idea ahora es sacarlo. Si negativo entra con el mismo signo. Sí, bueno, si vos querés hacerlo entrar, digamos, con negativo, o sea, el número con el signo, lo podés hacer entrar con el signo, va a entrar con menos, ¿sí? Si no, va a entrar positivo. Bueno, se depende de qué es lo que necesites, qué quieres hacer. Bueno, en caso de que sea como un ejercicio, como un punto que diga, o que el punto responda a la siguiente consigna, que diga, bueno, introducir todos los factores dentro del radical, si vas a tener que introducir todos los factores dentro del radical con el signo. Si es negativo, va a entrar con el negativo. Va a entrar con el signo. Pensando. Bueno, estaba pensando en un caso que se puede dar, ya lo voy a hacer ver.
En algún ejercicio lo voy a hacer en un caso que puede dar, a lo mejor nos puede quedar duda. Bueno, introducción, extracción, cómo extraer factores fuera de un radical. Entonces, para extraer factores fuera de un radical, pues supongamos que tengamos acá 48. Si tengo, por ejemplo, la raíz cuadrada de 48 y quiero extraer factores, lo primero que voy a hacer, el primer paso, es factorizar al número, factorizar el radicando. O sea, si tengo 48, voy a factorizar el radicando. El primer paso sería factorizar el radicando. Factorizar el radicando. Si ya está factorizado, obviamente no hace falta. Entonces vamos a agarrar, ponemos 48 y vamos a ahí factorizarlo, o sea, expresarlo como producto de números prime. Le ponemos 48 y lo vamos a ir dividiendo por 2, porque me queda 24, por 2 me queda 12, por 2 me queda 6, por 2 me queda 3, por 3 me queda 1, o sea que 48 va a ser igual a 2 a la cuarta por 3. Ahí está factorizado el 48. Y el segundo paso es extraer factores del radical. Pero ¿cómo vamos a extraer los factores? Para extraer los factores, primero vamos a ver qué factores pueden salir o no. ¿Y cómo voy a saber qué factores me pueden salir o no? Fíjense que finalmente me quedó 48, la raíz cuadrada de 48 me quedó como la raíz cuadrada de 2 a la cuarta por 3. O sea, acá tengo dos factores. Entonces, ¿qué factor sale y qué factor no sale? Bueno, en este caso, me tengo que fijar en el exponente de los factores. Si el exponente es mayor o igual al índice, ese factor puede salir, lo puedo extraer. Si el exponente es menor al índice, no lo voy a poder extraer. O sea que si yo tengo, por ejemplo, así en general, si tengo yo en general la raíz cuadrada de n sobre a a la n, entonces a puedo extraer, entonces si m es mayor o igual a n, entonces puedo extraer a. Entonces puedo extraer a fuera del radical. Ahora, si m es menor a n, entonces no puedo extraer a. La condición para extraer factores es que el exponente sea mayor o igual al del índice. Esto es. Sea mayor o igual al del índice. Si no es mayor o igual, no lo vamos a poder extraer. Y una vez que ya sepamos qué factor podemos extraer, podemos hacer dos cosas. Yo le voy a enseñar de las dos formas. Podemos utilizar propiedades de raíces. ¿Cómo propiedades de raíces? Sí, podemos ahí, digamos, en este caso, fíjense que vamos a poner, yo le voy a poner acá arriba, raíz cuadrada de 2 a la cuarta por 3. Entonces yo puedo acá asociar el factor que puedo extraer, puedo asociarlo. Como fíjense que potencia es un producto, entonces yo puedo asociar este producto como, o mejor dicho, puedo asociar de tal manera que me queden potencias con exponente igual al del índice. No sé si se me entiende, sería una cosa así.
Yo puedo factorizar, también pueden decir, si mejor la palabra factorizar. Yo puedo factorizar este número, o sea, ponerlo como, no como factorizar, sí, factorizar es expresarlo como producto de números primos, pero sería como ponerlo como productos, o sí, asociarlos, digamos, ¿no? Hablando del producto, asociarlos, o armar grupitos con una cantidad de dos o de factores igual al del índice. Fíjense que yo acá tengo 2 a la cuarta, puedo armar esto, 2 al cuadrado por 2 al cuadrado, utilizando propiedad de potencia. Fíjense cómo me queda ahí. O sea, yo al 2 a la cuarta lo puedo escribir como producto de dos potencias que tengan exponente igual al del índice. Dice que son iguales porque si tengo potencias de igual base, se suman los exponentes. Entonces te va a quedar ahí 2 al cuadrado por 2 al cuadrado. Yo sé que si se suman los exponentes, porque son de igual base, me queda 2 a la cuarta. Yo siempre que tenga acá, si yo ya deduje o ya me di cuenta que el factor sale, puedo armar esto, ¿no? Como grupitos, asociar grupitos de productos de 2 con la cantidad igual al del índice. Yo acá puse 2 al cuadrado, eso sería 2 por 2, y por otro lado puse 2 por 2 también, que sería 2 al cuadrado. O puedo ponerlo, expresarlo como productos de potencias que tengan exponentes igual al del índice. Yo voy a terminar esto, vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, fíjense que acá podemos nosotros aplicar propiedades de raíces, sería 2 al cuadrado, por la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, por la raíz cuadrada de 3. Fíjense que acá me quedó la raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Esto me quedó 2 por 2 por la raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, fíjense que todo esto, o sea, la raíz cuadrada de 48, me quedó igual a 4 por la raíz cuadrada de 3. O sea, que extraje los factores, extraje al 2 y lo voy a ver como 2 al cuadrado primero. Porque ahora vamos a ver por qué. Extraje ese factor, extraje el factor 2 afuera de la radical. Lo pude sacar todo. Y salió con 2 al cuadrado. Y salió como 2 al cuadrado. Por la raíz cuadrada del 3. Esa sería una manera. Veamos otro ejemplo. Otro ejemplo podría ser la raíz, por ejemplo, cúbica de 5 a la séptima. Entonces, esto lo puedo poner como productos de potencias cuyos exponentes sean iguales al del índice. Puedo hacerlo. No sé si me apaga la computadora. Entonces, miren, acá por ejemplo puedo expresarlo como potencias de igual base cuyo exponente sea igual al índice. Yo lo puedo expresar de esta forma. Puedo poner como 5 al cubo por 5 al cubo, por propiedad de potencia, por 5. Lo puedo expresar de esa forma porque va a quedar, fíjense, me va a quedar
5 al cubo por 5 al cubo por 5, utilizando propiedad de potencias, producto de potencia de igual base, se suman los exponentes, va a ser 3 más 3, 6, más 1, 7. Igual. De ahí utilizo la propiedad distributiva de la raíz con respecto al producto y me queda la raíz cúbica de 5 al cubo por la raíz cúbica de 5 al cubo por la raíz cúbica de 5. Entonces ahí se me van a ir esto, puedo simplificar tranquilamente. Entonces me va a quedar a 5 al cuadrado por la raíz cúbica de 5. O sea, extraje todos los factores que pude, los extraje afuera del radical. Acá el 5 es un factor que podría salir, pero salió con un exponente cuadrado, exponente 2, y quedó un factor que no lo pude sacar, que es el 5. O sea, extraje todos los factores que pude extraer. Extraje 2 a la quinta. Y así podemos hacer con todo. Por eso sería una regla. Otra cosa que podemos hacer es un poco más mecánico, está sustentado en ello, pero es como una regla más que nada. ¿Qué podemos hacer? Supongamos que tuviéramos acá, esta es una regla que podemos hacer siempre. Entonces, primero factorizamos el radicando, acá ya está factorizado, y obtenemos esto. 2 a la cuarta por 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me fijo. ¿Qué factor puedo sacar fuera del radical? Ah, puedo sacar el 2, porque el exponente es mayor que el índice. Si es mayor o igual, voy a poder extraer. Entonces voy a sacarlo, lo voy a poner así. 2, y voy a volver a poner todo. Voy a volver a poner todo así. Y ahora voy a fijar el factor que saque. ¿Con qué exponente sale? ¿Con qué exponente sale? ¿Con qué exponente queda? Y bueno, vamos a poner con azul el exponente con el que sale. Y voy a ver con qué exponente queda ese factor. Muy bien. Vuelvo a repetir. Lo primero que voy a hacer es identificar qué factor puedo sacar fuera del radical. Y la condición para que puedas salir es que su exponente sea mayor o igual al índice. Acá al 2 lo puedo extraer. Perfecto. Los saco afuera. Y también lo voy a dejar adentro, porque no sé con qué exponente queda. Fíjense que acá el 5 también lo podía extraer, pero que salió con un exponente de 2 y quedó con un exponente 1. O sea, no pude extraer todos los factores, me quedó algo. Muy bien, entonces acá tengo dos factores, o sea, en realidad tengo más, digamos, porque sería 2 a la cuarta, tendríamos, así tal como está escrito, tenemos dos factores, 2 a la cuarta por 3. Pero si lo ponemos, lo desglosamos, bueno, lo expresamos por definición la potencia, tendríamos ahí 5 factores. Bueno, nosotros lo vamos a expresar así como potencia, los factores que sean iguales. Entonces, de tal manera que me quedan acá dos factores. Acá tengo un factor, acá tengo dos factores. ¿Puedo extraer el 2? Sí, porque el exponente del 2 es mayor o igual al del índice. ¿Puedo extraer el 3? No, porque el exponente del 3 es 1 y es menor que el del índice. Entonces, acá voy a poner. Y entonces voy a hacer la siguiente división. Voy a dividir acá. Voy a poner con color acá un ratito nada más. No se coloca, eso ya sabemos, pero lo vamos a colocar acá. Entonces vamos a dividir el exponente del factor que sale, el que puedo extraer, dividido el índice, vamos a hacer. Siempre vamos a hacer eso. Dividido el índice. Y lo vamos a hacer la división. Entonces va a quedar acá. Me va a quedar 2. Acá va a quedar 2. Dos por 2, 4. Al 4, 0. Y ahí queda, está la división. El resto de la división de este exponente del factor que estoy extrayendo y del índice de la raíz, el resto, que en este caso es 0, es el exponente con el que queda el factor dentro de la raíz.
Y el cociente de esta división del exponente del factor que estoy extrayendo con el índice es el exponente del factor que sale, o sea, va a ser 2. Fíjense cómo me queda entonces. Me va a quedar. Va a ser igual a 2 al cuadrado por la raíz. Fíjense que 2 a la 0, ¿cuánto es? 1, ¿no es cierto? 1 por 3, 3. Y me queda 2 al cuadrado por la raíz cuadrada de 3, que es lo que teníamos que es lo que obtuvimos aplicando propiedades arriba. Haciendo algunas operaciones algebraicas básicas. Operando algebraicamente, obtuvimos 2 al cuadrado por la raíz cuadrada de 3, y es lo mismo que hicimos acá con esta regla. Fíjense cómo me quedaría el otro caso que tuvimos acá. Entonces tenemos acá la raíz cúbica de 5 a la séptima. Entonces el 5 sale, porque el exponente es mayor que el del índice. Y vamos a ver con qué exponente sale esto. Y con qué exponente queda. Entonces, lo que hacemos es la división. En este caso, la división va a ser la división por 3. O sea, va a ser 7. Vamos a dividir el exponente, que es 7, dividido 3. Dividido el índice. Y vamos a hacer esa división. Esa división va a ser igual a... Me va a quedar igual a 2. Voy a poner con azul. Sí, con azul. Y me queda igual a 2. 2 por 3, 6, a 7, 1. O sea, el resto de la división del exponente radicando con el índice es 1 y el cociente es 2. Eso significa que acá el 5 va a quedar con el exponente 1, porque el resto va a ser el exponente del factor que queda. Y el cociente va a ser el exponente del factor que sale. Entonces esto va a ser igual a 5 al cuadrado. Nos queda 5 al cuadrado. Si quisiéramos resolverlo, lo resolvemos. Por la raíz cuadrada de 5. Raíz cúbica, ¿no? La raíz cúbica de 5. ¿Vieron? Ustedes pueden utilizar esto, que sería utilizando las propiedades, haciendo operaciones, las que corresponden y las correctas, digamos. Y después pueden hacerlo utilizando esta regla. Entonces ya, una vez que ya hicimos el paso anterior, vamos a utilizar esta regla, que también nos sirve. Si ya sabemos por qué sale todo esto, porque el fundamento de hacer esto es esto, digamos. Entonces, ¿se entendió cómo extraer factores? Bueno, primero, para extraer factores hay que ver si el exponente de ese factor es mayor o igual al del índice. Y después podemos utilizar este caso o este, ¿no? Como quieran, ¿no? Pero ¿se entendió cómo vamos a extraer factores o no? Igual vamos a hacer más ejemplos ahora sí. Sí, profe. Un poco, igual vamos a hacer muchos ejercicios. Bueno, fíjense que extraer factores a nosotros nos sirve un montón, justamente, por ejemplo, para resolver la suma que teníamos la suma que teníamos recién acá. Fíjense que podemos borrar ahora todo esto y teníamos la suma que contábamos sumando, teníamos la raíz cuadrada de 48. Teníamos la raíz cuadrada de 48 más la raíz cuadrada de 27. Claro, así tal como está, no podemos hacer la suma. No podemos hacer la suma. Pero bueno, entonces lo que podemos hacer para fijarnos si podemos sumar o no es extraer factores para radical. Esto ya lo hicimos, así que lo vamos a dejar ahí. Fíjense que esto me quedó
si no recuerdo, si mal no recuerdo, sería 2 al cuadrado por la raíz cuadrada de 3. Creo que así es. Pero ahora vamos a extraer factores al 27. Para ver si se puede extraer factores o no. O sea, pero para eso vamos, primero lo que hay que hacer es factorizar. Entonces vamos a factorizar al 27. Factorizamos al 27. Y me queda. Acá no lo puedo sacar la mitad, va a ser dentro del cubo. Digo, perdón, me voy a sacar la tercera. O lo voy a dividir por 3, o es divisible por 3. Entonces acá me queda 9. 9 divisible por 3 me queda 3. 3 divisible por 3 me queda 1. O sea, acá me queda esto. La raíz cuadrada de 3 al cubo. Y esto, fíjense que acá el 3 puede salir. Hago la división 3 dividido 2. Me queda de 1. 1 por 2, 2. Al 3, 1. Entonces, el exponente con el que queda, que acá voy a poner con color, ese es 1. Y el exponente con el que sale también es 1 en este caso. Entonces me queda finalmente, esto es igual a 3 por la raíz cuadrada de 3. Reemplazo, me queda 3 por la raíz cuadrada de 3. Y ahora sí me doy cuenta que sí voy a poder sumar. Porque esto va a quedar igual a 4 raíz cuadrada de 3 más 3 raíz cuadrada de 3. Y esto va a ser igual a 7 raíz cuadrada de 3. O sea que pude sumar estas dos raíces, pero para poder sumarlas antes debí extraer factores. Extrayendo factores me di cuenta que puedo sumar estas raíces. Bueno, entonces elimino, vamos a sacar todo esto y vamos a hacer otro ejercicio. Supongamos ahora, y a ver si lo pueden hacer solo, o si quieren hagamos otro más, no sé. Veamos si podemos hacer esto. A ver si sale. Sumen esto. Sumen la raíz. Sumen esto. No sé si estamos haciendo A, B, C. Sí, este era C y este era D. Pero fíjense que vamos a ver si podemos sumar 7 por la raíz cuadrada de 18 menos 3 por la raíz cuadrada de 50. Veamos si podemos sumar esas dos raíces. Entonces, acá vamos a tener factores primeros del 18 y el 18. Vamos a factorizar el 18. Me va a quedar 2. La mitad de 18 sería 9. La mitad de 9 no tiene, pero de tercera sí, que es 3. Y de tercera es 1. Entonces me va a quedar que 18 es igual a 2 por 3 al cuadrado. Lo mismo voy a hacer con el 50. Saco la mitad, 25. Saco la quinta, ahora me queda 5. Saco la quinta, me queda 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que 50 es igual a 2 por 5 al cuadrado. Y esto es igual a 7. Bueno, si quieren puedo reemplazar esto ahí y después traer factorio, lo puedo hacer por aparte. Pero como quiera, yo lo voy a hacer acá. Sería 7 por la raíz cuadrada de 2 por 3 al cuadrado menos 3 por la raíz cuadrada de 2 por 5 al cuadrado. Y esto va a ser igual. ¿Puedo extraer factores? Sí, puedo extraer el 3, entonces va a quedar 7 por 3 por la raíz cuadrada de 2 por 3. Acá puedo extraer el 5, entonces va a quedar 3 por 5 por la raíz cuadrada de 2 por 5. Pero bueno, ¿con qué exponente sale? ¿Con qué exponente queda? Miren. ¿Con qué exponente queda acá esto? ¿Con qué exponente queda acá esto?
¿Y con qué exponente va a salir ahí el 3? ¿Y con qué exponente sale el 5? Bueno, en este caso van a ser iguales, porque va a quedar 2 dividido 2. 2 dividido 2. Entonces aquí me va a quedar 1, y acá me va a quedar 0, porque 1 por 2, 2, 2, 0. Entonces acá me queda 0, acá también me queda 0, y acá me queda 1. Entonces finalmente, me queda lo siguiente. Me va a quedar igual a 7 por 3, porque acá, bueno, voy a poner todo, 7 por 3, no hace falta que lo... Y acá va a quedar 3 a la 0, que es 1, y por 2 me va a quedar 2. Menos 3 por 5, 2, fíjense que me queda acá 5 a la 0, me queda 1, y 1 por 2, 2. Entonces finalmente me queda acá 3 por 5, 3 por 7, 21, raíz cuadrada de 2, menos 3 por 5, 15, raíz cuadrada de 2. Y esto va a ser igual a 21 menos 15, que va a ser igual a 6. 6 raíz cuadrada de 2. De esa forma vamos a ver si podemos sumar o no radicales. Cuando sean distintos, muchas veces no vamos a poder sumar. Capaz que podamos, no sé, a lo mejor podemos extraer todos los factores que podamos y sin embargo no nos quedan raíces iguales, ¿no? Puede ocurrir eso. Veamos otro caso y vamos a pasar a otro tema. Después tengo que producto de raíces, pues ya sabemos cuándo podemos. Vamos a ver otra A, B, C, D, E. Esto, si lo pueden hacer solo, mejor. Sería la raíz cuadrada de 28 más. A ver, resuelvo en este ejercicio. ¿Qué hora es? No quiero que se me vaya. Sí tenemos tiempo. Quiero ver después racionalización. A ver, hagan este ejercicio y me tiran el resultado.
Ya está, profe, para el carrito. ¿Cómo le fue? ¿Cuánto les dio? 1/3 raíz cuadrada de 7. 1/3 raíz cuadrada de 7. ¿Así les dio a todo? Sí, profe. Bueno, entonces, veamos otra cosa importante antes de ver esto.
producto de radicales. Producto de radicales. Entonces, para resolver, para multiplicar radicales, recordemos que es necesario que los radicales sean iguales, si no, no vamos a poder multiplicar. A ver, en realidad siempre estamos trabajando en números reales. Si yo pongo, por ejemplo, la raíz cúbica de 2 con la raíz cúbica de 5, ¿qué significa multiplicar? O sea, ahí lo podríamos multiplicar, cuando tienen índices iguales, bueno, ahí los podríamos multiplicar en cuanto que a ver, yo acá lo que estoy diciendo en cuanto que lo podemos, digamos, expresar en una sola raíz. Uno podría esto es igual, ya lo sabemos, a la raíz cúbica de 3 por 2 por 5. O sea, cuando tengamos raíces de igual índice, vamos a poder multiplicarlos y el producto va a ser igual a una raíz con el mismo índice y radicando como el producto de los radicando de los factores. O sea, va a ser el producto va a ser igual a la raíz, a una raíz que tiene el mismo índice y cuyo radicando es el producto de los radicando de los factores. Sería en este caso 2 por 5. 10 en este caso, estoy seguro que esto va a ser igual a la raíz cúbica de 10. Entonces vamos a poder multiplicar siempre que tengamos igual índice. Igual que dijimos, vamos a poder sumar siempre que tengamos que las raíces sean iguales. Si no, no lo vamos a poder sumar, va a quedar ahí. Fíjense que también es medio... ¿Cómo lo puedo decir? Porque en realidad cuando uno dice si puedo sumar o no puedo sumar acá en este caso, o multiplicar o no puedo multiplicar en este caso, es medio ambiguo un poco, porque yo cuando digo si puedo sumar, significa que yo puedo esto expresarlo como una raíz única, o como una sola expresión, o como un solo término. Tengo varios términos, yo los voy a poder sumar en cuanto a que puedo expresarlo en un solo término. Pero uno se agarra a la calculadora. Si yo tengo, por ejemplo, la raíz cúbica, por ejemplo, de 5, pues la raíz cuadrada de 2, la suma va a quedar expresada de esta manera. O sea, no lo vamos a poder expresar con un solo término, en el sentido de que no va a ser igual a una raíz así, sino que va a quedar así expresado. Entonces, en ese sentido, se podría decir que, o sea, acá vamos a poder sumar. Si uno pone la calculadora, vamos a poder encontrar acá un número, pero va a estar expresado como forma decimal, con una cantidad infinita de cifras decimales. Lo vamos a tener que redondear, porque si no, no lo vamos a poder expresar como un decimal con infinitas decimales, no lo vamos a poner ahí en la hoja. Pero la suma sería Cuando uno habla de que se puede sumar o no, en el sentido de que si yo digo acá, bueno, voy a poder sumar esto, sí, voy a poder sumar esto, si son las raíces iguales. Cuando digo eso, estoy hablando en el sentido de que acá puedo conseguir, digamos, un solo término. Lo mismo pasa con el producto. Si estos fueran distintos índices, no vamos a poder hacer más nada, el producto es ese. Y lo vamos a poder encontrar utilizando calculadora y de una manera también aproximada. Pero si son de igual índice, me va a quedar esto. Si son de igual índice, me va a quedar esto. En ese sentido, digo que podríamos multiplicar o sumar raíces. O sea que cuando uno dice, bueno, ¿puedo sumar raíces? Sí, los puedo sumar cuando puedo, digamos, reducir esos términos a un solo término. Acá también va a decir, bueno, puedo resolver ese producto en cuanto que puedo
estos dos factores expresarlo en un solo factor. Entonces, si tengo la raíz cúbica de 2 por la raíz cúbica de 5, esto va a ser igual a la raíz cúbica de 2 por 5. O sea, lo puedo expresar con un solo factor. En ese sentido digo que se puede hacer el producto. Porque en general siempre vamos a poder resolver. ¿Cuándo no se podría, por ejemplo, miren, yo digo acá, ¿cuándo no se va a poder sumar acá? Y bueno, cuando tenga, por ejemplo, 2 más x. Ahí no puedo sumar, porque bueno, uno es un número o otro una variable. Ahí no puedo sumar. Pero si yo tengo acá la raíz cuadrada de 5 más la raíz cuadrada de 2, esto ya es la suma. Eso es lo que digo. Yo por eso digo que acá puedo sumar raíces cuando son las raíces iguales, en cuanto que yo puedo, teniendo dos términos o más, puedo reducirlo a un solo término. En ese sentido hablo que se puede sumar, porque estas raíces también vamos a poder sumarlas, pero vamos a conseguir acá un número decimal. O sea, vamos a reducir a un solo término un número decimal con una cantidad infinita de términos, de cifras decimales no periódicas. No lo vamos a poder expresar con un solo término. En este caso no vamos a poder sumar, ¿no? Es decir, 2 más x. Ahí no, porque no tenemos idea que es x. No tenemos idea. Entonces ahí no se puede. No, si no, vamos a poder sumar en realidad siempre. El problema es que yo cuando acá decimos que se puede sumar raíces o no, en cuanto a que yo puedo reducir eso en un solo término. O sea, en ese sentido decimos que las raíces se pueden sumar o no. No vamos a poder sumar raíces cuando las raíces sean iguales. Vamos a poder multiplicar radicales cuando los índices sean iguales. Si no son iguales, podemos igualarlos. Mire, si yo, por ejemplo, si tuviéramos acá otro ejemplo, ponemos la raíz cúbica, supongo que tengamos esto, por la raíz cuadrada, por ejemplo, de 5. Así aparentemente no lo vamos a poder resolver este producto. Pero sí podemos reducirlos a un solo factor si, eso no sé si la clase anterior les he dicho, ¿no? No me acuerdo. Podemos, digamos, acá cambiar de índice, podemos cambiarlo de índice, multiplicando al índice y al exponente radicando por un mismo número. Yo, por ejemplo, hay una propiedad, no sé si yo les dije, la verdad que no me acuerdo, una propiedad que dice lo siguiente: si yo tengo, por ejemplo, n por a elevada, por ejemplo, a la n, esto es lo mismo que escribir la raíz del índice n por k por a la m por k. No me varía eso. Bueno, ese tiene su sustento también, porque ustedes recuerdan que, eso sí lo habíamos visto, que una raíz podemos expresarlo como fracción. Y una raíz podríamos expresarlo como la fracción de la siguiente manera. Si yo tengo una raíz enésima de a la m, esto es igual a la m sobre n. Pero claro, esto me queda una fracción. Si ustedes observan, es una fracción. O sea que podría conseguir fracciones equivalentes a esta. O sea que lo podría multiplicar acá a la m y a la n, lo podría multiplicar con número k. Y esto es igual a esto. ¿Ves? Esto es igual a esto. Por eso es que esto, yo puedo, digamos, alterar. La última es a m sobre n por k sobre k. Sí, porque yo puedo acá, esta es una fracción y yo puedo conseguir fracciones equivalentes multiplicando al numerador y al denominador por un mismo número. Lo puedo hacer. Pero esto que obtengo acá es esto que tengo acá. O sea, esto es igual a la raíz de n por k por a la n por k. ¿Ves? O sea, me queda esta igualdad. Me queda esto, que es igual a esto. O sea, me queda esta igualdad. O sea, que yo puedo alterar el índice. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, puedo multiplicar al índice por un valor, pero si lo multiplico al índice por un número, también lo tengo que multiplicar al exponente del radicando por el mismo número. Eso es lo que me dice acá
la propiedad. O sea, yo puedo alterar el índice, sí, si bueno, pues multiplicándolo por cualquier número entero, pero tenés que hacer lo mismo con el exponente, tenés que multiplicar el exponente también por el mismo número. O sea, multiplicando al índice del exponente por el mismo número, puedo, digamos, acá alterar el índice, puedo cambiar el índice. Bueno, de esa manera, fíjense que yo, por ejemplo, acá puedo hacer multiplicar, yo voy a poner con colores acá. Yo, por ejemplo, puedo tener acá el 3, ¿no? La raíz cúbica de 2, y acá tengo la raíz cuadrada de 2. Y bueno, yo puedo alterar eso haciendo esto. Yo puedo multiplicar acá. Si yo quiero igualar índice para multiplicar, por ejemplo, puedo multiplicar de la siguiente manera. Al 3 lo puedo multiplicar por 2. ¿Ves? Me va a quedar 2 elevado al cuadrado, porque sería 2 por 1. Entonces, por y acá me va a quedar 2 por 3. Yo puedo multiplicar este 2 por 3 para obtener raíces de igual índice. Pero si yo lo multiplico al índice por 3, al exponente del radicando lo tengo que multiplicar por 3 también. Entonces esto finalmente me va a quedar lo siguiente. Me queda que es la raíz sexta de 2 al cuadrado por la raíz sexta de 5 al cubo. Y esto va a ser igual a la raíz sexta de 2 al cuadrado por 5 al cubo. Y lo jugaba ahí. Así se ve. Y me va a quedar así. O sea que yo pude multiplicar ahí las raíces. ¿Sí? Pero antes tuve que igualar índice. ¿Sí? Y para igualar índice lo que hice es, bueno, acá multipliqué el índice del segundo factor por el índice del primero, del índice del segundo por el índice del primero. Haciendo ese producto igualo los índices. Pero claro, si yo multipliqué acá al primer factor, al índice del primer factor por el índice del segundo, tengo que también multiplicarlo al exponente de radicando por ese mismo índice, por ese mismo valor. Lo mismo hago también con la otra raíz, que multipliqué por 3 el índice. Bueno, también tengo que multiplicarlo acá al exponente de esa raíz, al del radicando, perdón. También lo tengo que multiplicar por 3. De esa manera yo obtuve acá raíces de igual índice y ya puedo multiplicar. Multiplicar en cuanto que lo puedo expresar, de estos factores lo puedo expresar como en un solo término. Eso sería. Después, me va a quedar. Entonces finalmente va a quedar la raíz sexta de 2 por, no sé cuánto, de 4, 5 al cubo, sería 125, ¿no es cierto? De 500. ¿Cuánto te quedó? 500. 500. La raíz sexta de 500. Eso es. Eso me ha quedado. Bueno, entonces para multiplicar raíces podemos igualar raíces, o sea, mejor dicho, igualar índices, y ya podemos multiplicar las raíces. ¿Y cómo lo vamos a igualar los índices? Utilizando esta propiedad, ¿no? Que también la podríamos haber deducido solo, porque bueno, ya podemos expresar una raíz como un cociente, como una potencia, cuyo exponente es una fracción. Bueno, esto no me acuerdo si les puse antes, no me acuerdo. Muy bien. Y lo mismo podemos hacer también con los cocientes. Cuando quisiéramos, por ejemplo,
Fíjense que este que yo puse así como producto, no es otra cosa que la propiedad distributiva de la raíz con respecto al producto. O sea que lo mismo va a ocurrir con la división. Con la división que dijimos también que la propiedad distributiva de la raíz con respecto al cociente, visto de derecha a izquierda, sería el cociente de radicales, o la división de radicales, que siempre lo vamos a poder hacer cuando los índices son iguales. Y si no son iguales, los podemos igualar. Los podemos igualar y listo. Bueno, no sé si quieren que hagamos otro ejemplo antes de seguir. O ya se entendió. Podemos hacer otro ejemplo si quieren. Supongamos que quisiéramos acá la raíz cuarta de 2 al cubo por la raíz cúbica de 5 al cuadrado. Entonces, bueno, ahí no podemos hacer el producto, o bueno, resolver ese producto de raíces, porque tienen índices distintos. O sea, para multiplicar raíces necesitamos, o para expresarlo en una sola expresión, en un solo factor, necesitamos que los índices sean iguales. Entonces, para eso vamos a igualar índices. Para igualar índice vamos a multiplicar el índice del segundo factor por el índice del primero, y después el índice del segundo factor por el índice del primero. El índice del primero por el segundo, y el índice del segundo por el del primero. Entonces vamos a hacer eso. Entonces hacemos la raíz de 4 por 3, pero si yo lo multipliqué acá por 3, al exponente, lo voy a poner con color acá para que no sé. No, espera. No, al exponente también lo vamos a multiplicar por 3. Y después vamos a tener los otros por, claro, si estoy igualando, voy a multiplicar entonces el índice del segundo factor por el del primero. Ya acá tengo el índice del segundo factor, que es 3. Lo voy a multiplicar por el del primero. El primero era 4. Por 4. Claro, pero si hago eso, le tengo que multiplicar también al exponente del radicando, lo tengo que multiplicar también por 4. Para que no se me altere el resultado. Entonces, finalmente esto me queda la raíz 12ª de 2 a la novena, o la raíz 12ª de 5 a la octava. Esto va a quedar la raíz 12ª de 2 a la novena por 5 a la octava. Y ahí va a quedar, no lo vamos a resolver porque va a dar un número muy grande. Pero me quedaría eso, el producto. El producto sería eso. Igualando índices, me va a quedar eso. 200 millones la profesor. ¿Cómo? 200 millones. Ah, la flauta. Bueno, entonces ahora vamos a hacer rápidamente, quiero ver el último tema. A ver el último tema, que es racionalización. A ver, racionalización. Racionalizar. ¿Qué es racionalizar? Y racionalizar va a ser eliminar todas las raíces irracionales del denominador. Eso es racionalizar. Acá vamos a definirlo como racionalizar es un proceso en el cual es un proceso
cual se eliminan las raíces irracionales del denominador. Bueno, vamos a ver un caso, y si da tiempo vamos a ver otro caso. Hay dos casos, se lo puede desglosar en tres, pero nosotros vamos a ver en dos casos. El primer caso, se lo puede decir en varios casos en realidad, pero el primer caso es cuando hay una sola raíz, un solo término del denominador con raíces. Por ejemplo, si tuviéramos, yo lo voy a poner así en general, lo voy a poner, si tuviéramos esto, A sobre, pongamos acá otro nombre, la raíz enésima de A a la N. O sea, el primer caso sería cuando en el denominador hay un solo término, o sea, hay un término, o un solo término, con una raíz. En este caso, fíjense que es una raíz irracional. Si fuera una raíz racional, ya se eliminaría la raíz, ya no tendría sentido hablar del proceso de racionalización, o sea, no sé, ya no tendría sentido decir racionalizar tal cosa, porque ya no estaría la raíz. Por ejemplo, si fuera 2 sobre la raíz cuadrada de 4, bueno, entonces racionalizar sería eliminar, o sea, sería resolver esa raíz. Acá racionalización, es un proceso, dice, en el cual se eliminan las raíces irracionales, ¿no? Se puede decir que racionalizar es eliminar las raíces irracionales en el denominador. Del denominador, o sea, del denominador. Entonces, este sería un primer caso. ¿Y cómo vamos a proceder a hacer esto? Yo voy a intentar explicarlo con un ejemplo y después voy a hacerlo en general acá al costadito. Entonces, si yo tuviéramos, por ejemplo, acá 2 sobre la raíz cuadrada de 3, por ejemplo. Entonces, para racionalizar, va a ser igual a 2 Entonces, fíjense, acá tenemos 2 raíz cuadrada de 3. Entonces, para eliminar la raíz, uno lo que tiende a multiplicar acá por un valor de tal forma que abajo me quede lo siguiente. O sea, lo que yo voy a buscar acá abajo es que me quede así. Que abajo acá me quede lo siguiente. O sea, ya todo, ¿no? Lo que me quede todo, la idea es que me quede así. Que me quede de esta forma, de tal manera que acá abajo, entonces, me puede simplificar, o en caso de que sea un índice par, directamente sería A, bueno, entonces, la idea es llegar a esto, de tal manera que, o sea, la idea es multiplicar aquí por un factor en el denominador de tal forma que esto me quede como una raíz que tiene igual índice e igual exponente. Entonces fíjense que acá lo que podemos hacer es lo siguiente, acá, ¿no? Adelantándonos un poquito a lo que es la propiedad de potencia y todo, y la propiedad también lo que acabamos de ver, producto de raíces. Entonces, si yo quiero acá multiplicar esto y ponerlo en una sola expresión, obviamente que yo lo voy a multiplicar acá por una raíz de igual índice, de tal manera que acá fíjense que me va a quedar la raíz cuadrada de 3 por la raíz cuadrada de... Para obtener esto, necesito que tenga el mismo radicando, o sea que va a ser por 3. Fíjense que si yo multiplico acá por la raíz cuadrada de 3, yo cuando multiplique, ¿qué es lo que me va a quedar acá? Me
me va a quedar abajo, va a quedar la raíz cuadrada de 2, de 3. ¿Qué? ¿Qué es lo que va a quedar acá? ¿Qué es lo que va a quedar ahí? Si yo lo multiplico esto por la raíz cuadrada de 3, ¿qué es lo que me queda? 3 al cuadrado. Exactamente, me queda 3 al cuadrado. ¿No? ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Y bueno, ahora ya lo puedo eliminar. ¿No? Puedo simplificar, bueno, en este caso donde era el cuadrado, no se puede simplificar, directamente pongo 3. Directamente me queda 3. Si es positivo el radical, no sí puedo simplificar, me quedaría 3. ¿No? Me queda 3 ahí. O sea, ya eliminé la raíz del denominador. Lo eliminé, esta raíz cuadrada de 3, que es una raíz irracional, lo eliminé multiplicándolo por otra raíz cuadrada de 3. Claro que si yo lo multiplico por la raíz cuadrada de 3 al denominador, también tengo que hacerlo en el numerador. Entonces acá yo multiplico por la raíz cuadrada de 3, también tengo que hacerlo en el numerador para que no se altere el resultado. Si yo hago esto, si multiplico por una misma raíz en el numerador y el denominador, en realidad lo que estoy multiplicando es por 1. Porque la raíz cuadrada de 3 dividido la raíz cuadrada de 3 es 1. O sea, por esa razón, no se altera el resultado, sigue siendo la 2 raíz cuadrada de 3. Pero claro, este factor que yo multipliqué acá y la raíz cuadrada de 3 sobre raíz cuadrada de 3, se llama factor de racionalización. Este factor se llama factor de racionalización. Por lo tanto, acá fíjense que me quedó acá arriba 2 por la raíz cuadrada de 3, y acá me quedó 2 raíz cuadrada de 3, y si quiero expresarlo mejor, sería 2 tercios por la raíz cuadrada de 3. Eliminé la raíz del denominador. Ya eliminé la raíz irracional del denominador, lo eliminé. Entonces me quedó 2 tercios la raíz cuadrada de 3. Bien. Sería 2 tercios la raíz cuadrada de 3. ¿Es lo mismo que se ponga 2 raíz de 3 sobre 3? ¿Cómo? Es lo mismo, ¿no? Que se ponga 2 por raíz de 3 sobre 3, ¿no? Claro, es lo mismo, sí. Yo acá la acomodé nada más, pero es lo mismo. O sea, si lo dejo ahí ya está. Porque la idea es racionalizar, o sea, eliminar la raíz del denominador y ya está. O sea que cuando es raíz cuadrada de 3, el factor de racionalización es un cociente de raíces cuadradas de 2. O sea, se multiplica y se divide por la misma raíz. Cuando es raíz cuadrada de 2, se multiplica y se divide por la raíz cuadrada de 2. O sea, por la misma raíz del denominador. Pero eso es solamente cuando es raíz cuadrada de 2. Cuando es raíz cuadrada de 2, se multiplica y se divide por la raíz cuadrada de 2. Del mismo radical. Ahora veamos otro caso. En el caso, supongamos que tuviéramos otro diferente. Si tuviéramos, por ejemplo, esto. ¿Qué sería? Si tuviéramos, por ejemplo, 3 por la raíz cuarta de 2, por ejemplo. De 2 al cuadrado, pongamos de 5 al cuadrado. Pero ¿qué es lo que voy a hacer acá? Entonces, bueno, voy a volver a repetir. Y voy a poner la raíz cuarta de 5 al cuadrado y lo voy a multiplicar por el factor de racionalización. El factor de racionalización, que voy a poner así con azul acá, es otra raíz cuyo de igual índice que el de la raíz del denominador. Entonces tiene que serlo. ¿Por qué tiene que serlo? Porque yo lo voy a tener que multiplicar igual que es acá. Entonces tiene que serlo, o sea, va a ser lo mismo. También tiene que tener la misma radicando, porque de tal manera que pueda aplicar acá. Porque claro, si yo quiero obtener esto, miren, si yo quiero obtener esto, el índice tiene que ser igual. Cuando yo multiplique, el índice tiene que ser igual. Y el radicando también tiene que ser igual, porque yo quiero obtener esto.
la raíz enésima de a a la n, de tal manera que yo pueda simplificar la n y me queda describir la a, eso es lo que quiero. O sea que el factor de racionalización es un cociente de raíces que tienen el mismo índice que el de la raíz del denominador, el mismo radicando que el de la raíz del denominador, o sea, al que hay que eliminar. Y el exponente, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo será el exponente? Si yo quiero obtener, fíjense, 4 acá ahora. Entonces yo lo que quiero obtener es lo siguiente. Yo lo que me voy a adelantar un poco. Ya lo que quiero obtener acá es la raíz cuarta de 5 a la cuarta. Entonces, ¿cuánto tendría que ser el exponente del radicando del factor de racionalización? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuánto tendrá que ser? Porque voy a un paso más, miren. Voy a un paso más para que se puedan dar cuenta. Yo cuando tengo acá este producto de raíces, entonces voy a obtener acá, voy a tener, cuando ya multiplique estas dos raíces, me va a quedar 5 a la cuarta, 5 al cuadrado, perdón, por 5. Y de ahí recién me voy a obtener esto. La raíz cuarta de 5 a la cuarta. ¿Qué exponente tendrá entonces el 5 para obtener 4? 2, profe. 2. Tiene que tener acá el exponente 2. Tiene que tener el exponente 2. Entonces ahí voy a obtener esto. Entonces acá arriba me queda 3 por la raíz cuarta de 5 al cuadrado. Y acá me queda 3 por la raíz cuarta de 5 al cuadrado. Entonces ahí obtuve ya una raíz cuyo índice y exponente son iguales. Por lo tanto, esto me va a quedar 3 por la raíz cuarta de 5 al cuadrado. Todo eso sobre 5. ¿De acuerdo? Entonces, Profe, disculpe. sí. Entonces nosotros ahí tenemos que usar como es en la teoría que dice que exponente de igual base, ¿eso hay que hacer? ¿Sumar los exponentes nada más? Claro, acá aplicado, fíjense, yo lo que estoy haciendo es armar un artificio. Estoy acá multiplicándole por un factor que le llamamos factor de racionalización. Ese factor de racionalización tiene algo particular, que es un cociente de raíces que tiene el mismo índice que el de la raíz a eliminar, que tiene el mismo radicando al que la raíz que tengo que eliminar. Y el exponente voy a elegirlo de tal manera que cuando yo multiplique, fíjense, acá voy a multiplicar pero tienen índices iguales, me va a quedar el producto de estos factores, que también son potencias de igual base, productos de igual base, se suman los exponentes, o sea, queda 2 más 2, 4. La idea es igualar, o sea, la idea es encontrar una raíz cuyo índice y exponente sean iguales, para después simplificar. Pero si ustedes ya se dieron cuenta, el exponente al que yo tengo que poner acá en el factor de racionalización va a ser la diferencia entre el índice y el exponente de la raíz. Exactamente. Sí. 4 menos 2, no, 4 menos 2. Entonces, miren, una vez que entendimos eso, ya directamente podemos utilizar lo siguiente. Yo, por ejemplo, ya hace rato les puse esto en general. Entonces, en general va a ser esto. Si yo tengo n, bueno, ya sé, qué cosas serían. En general me quedaría esto, entonces. Hagamos un ejercicio más y después hacemos A, B, C, creo que ya es hora, ¿no? Bueno, pero bueno, hago en general y después ya no. Sería, por eso si yo tuviera, por ejemplo, B sobre la raíz cuadrada, por ejemplo, raíz enésima de A a la M, esto va a ser igual a B sobre la raíz enésima de A a la M. Entonces lo voy a multiplicar por el factor de racionalización. El factor de racionalización va a ser una raíz que tiene el mismo índice,
que tiene la misma base, o sea, radicando va a tener la misma base, y el exponente va a ser n menos n. N menos n. N menos n. Entonces, bueno, hagamos un ejemplo antes y nos vamos a, B, C, D, A, B, C, no sé cómo, ya me perdí, creo que este era D, no sé, C. Entonces, supongamos que tuviéramos acá 2 sobre la raíz quinta de 2 al cuadrado. Entonces va a ser igual a 2 sobre la raíz quinta de 2 al cuadrado por, y ahí va el factor de oración, va a ser la raíz quinta de 2 sobre la raíz quinta de 2, y esto va a ser igual a 5 menos 2. 5 menos 2. 5 menos 2. Esto va a quedar igual a 2, voy a hacer un poco más largo, pero para que nos veamos, va a quedar 5 por 2 al cuadrado por la raíz quinta de 2 al cubo, porque 2 menos 5 menos 2 es 3, y este también. Esto va a ser igual a 2 por la raíz quinta de 2 al cubo, y acá abajo va a quedar la raíz quinta de 2 a la quinta. Fíjense que, llevando acá arriba, va a ser igual a 2 por la raíz quinta de 2 al cubo, todo eso sobre 2, porque acá se cancelan esto, sobre 2, ¿no? Y hablando más arriba, voy a quedar 2 por la raíz quinta de 2 al cubo, no, así no, porque acá simplifico, me queda eso. Es decir, que este factor racional, este sería, digamos, el caso en general, digamos, ¿no? Siempre vamos a hacer eso. En general me quedaría así, con poca tinta. Me quedaría esto en general. Me mareó, profe, el último. ¿Qué te varía? El punto C, El punto cuando C, puso menos 5 menos 2 3. elevado. Ajá, ¿Qué porque pasó? primero buscamos acá, no nos dijo nada en el punto B, Ah, el 2, y acá nos dijo que restemos y cómo simplificamos el 5 con el 3, porque usted le canceló arriba, ¿que no? Y le puso 2, le sacó la raíz, pero este es un producto de raíces. Me claro. queda la raíz quinta de 2 al cuadrado por 2 al cubo. ¿Cuánto es? 2 a la quinta. Ah, porque se veía como 3. No, yo me salté acá un paso, pero Ah, me salté este paso que yo hice acá, este claro. paso, yo me lo salté acá. Entonces me quedo la raíz quinta de 2 al cuadrado por la raíz quinta de 2 al cubo. Entonces me queda la raíz quinta de 2 al cuadrado por 2 al cubo. Y eso por propiedad de potencia de igual base sería la misma base, va a ser igual a una potencia de igual base, y se suman los exponentes, o sea, va a ser 2 más 3, 5. Y ahí cancelo y ya me queda 2 directamente. Sí, ya entendí. Sí, sí, después, bueno, esto era una deducción de lo que hicimos acá. Si uno va a deducir nada, pero este 2 es 4 menos 2. Entonces acá lo puse en general, ¿no? Entonces, en general, si yo tengo esto, yo tengo para... Acá tengo el factor de racionalización, que lo puse con negro, pero este es el factor de racionalización. Es un cociente de dos raíces que tienen el mismo índice que la raíz a eliminar, que tiene la misma base que la raíz a eliminar, cuyo exponente es la diferencia entre el índice y el exponente de la raíz a eliminar, o sea, 3. Y ya está. Bueno, después vamos a volver de nuevo a la clase que viene. Dejen ahí en el chat su asistencia, y si no tiene ninguna.
Hasta luego, profe. Bueno, que te vaya bien. Hasta luego.